Ok, perfecto. Ya estamos en vivo en YouTube. Dame verificar. Exacto. Estamos en vivo y en directo. Dios le bendiga, amados hermanos. Te habla el siervo del Eterno, Joan Acosta, con los evangelistas José Luciano y César Garo. Bienvenidos. Dios bendiga, ¿cómo están todos? Bueno, tenemos hoy un tema súper interesante. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estamos por aquí. Tenemos planeado hablar sobre el arrebatamiento, el rapto. Conversar un poco, algunos datos importantes sobre el tema. Johan, ¿te Amén. fuiste? Ah, ok. Estamos activos. Estamos esperando a ver si algunos hermanos se conectan Ok. para así darle inicio al estudio de hoy que se llama El rapto de la iglesia. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Vamos a hacer una serie, ¿sí?, de escatología con mi hermano César Garó y mi hermano Osías Luciano. Vamos a iniciar, amados. Tenemos 2 conectados solamente, pero vamos a iniciar. Ya tenemos 3 conectados. La iglesia pasará la gran tribulación. Ese será el tema. El rapto. ¿Existe un arrebatamiento? ¿Existe el rapto? Adelante, César Garó. Amén. Bueno, el plan es hablar un poquito sobre el rapto. Cabe mencionar que la posición que vamos a tomar para hablar del tema es orientada a la manera de pensar dispensacionalista. Fíjense que esto es un tema que ha sido discutido durante varios años, el tema del rapto. La posición que nosotros, al menos yo y me parece que los compañeros también, entendemos que es más acertada bíblicamente, es la posición dispensacionalista, que es la que vamos a conversar hoy. Más adelante quizás podamos en una de las series, ¿verdad, Joan? Hablar un poquito de otros puntos de vista, cómo lo ven grandes teólogos como R.C. Sproul, cómo lo ven otras corrientes, ¿verdad? Orientada a la teología del pacto, etcétera, etcétera. Pero, bueno, como conocimiento general, ¿verdad? Pero la posición que vamos a abordar es la posición dispensacionalista. No sé si nuestro hermano Osías quiere hacer algo introductorio. Tenemos mucho material, siéntase cómodo. Vamos a hablar un poquito variado, muchas cosas, pero no sé si Osías tiene algo ahí introductorio. Sí, bueno, Dios le bendiga a todos, a los teleoyentes, a los youtubers, a los seguidores que nos están esta hora sintonizando. Bueno, lo interesante sería empezar con lo que es la definición en sí del tema, lo más básico, a partir de lo más básico a lo más complejo, desde lo simple a lo complejo. El rapto, como se entiende, es una palabra proveniente del latín, dice del latín ratio, que es literalmente llevado de repente, cuando se toma algo o cuando se cambia algo de un lugar hacia otro, cuando es arrebatado de un lugar hacia otro, cuando es tomado de repente. Eso es lo más, así lo más superficial posible, lo más de manera somera, el término rapto. Cabe destacar también que no es un tema de cierta antigüedad, es un tema muy reciente, relativamente, porque
en ese término. Bueno, en cuanto a las posiciones que se toman, algunas de las que me han tomado, algunas de las líneas que más han tomado sí son recientes, pero hay otras que son más desde el inicio de la iglesia primitiva. Sí, así es. Pero vamos a entonces, como dijo el hermano Garo, nuestro punto de vista es más desde el punto de vista dispensacionalista, de que Dios va revelando, y Dios actúa de acuerdo a los tiempos que Él ha determinado, a los tiempos que Él ha previsto para revelarse a sí mismo y sus pactos y sus promesas. Nosotros durante este tema vamos, porque es una serie o una secuencia, vamos a tratar diversas vertientes, diversas corrientes, diversos pensamientos, diversas opiniones sobre este tema muy debatido, muy debatido. Es un tema, y además es un tema muy tocante, reciente, en el sentido de que muchos hoy en día, por las circunstancias actuales, se preguntan qué va a pasar, qué va a suceder, ¿verdad? Y en el pueblo de Dios hay mucha confusión también. Acabo de mencionar que hay mucha confusión en cuanto a la secuencia, el orden, y eso es así. Los temas escatológicos tienden muchas veces a ser confusos para la mayoría, para una gran mayoría del pueblo del Señor. Entonces, por eso es importante nosotros seguir, aportar un poco, ¿verdad? Lo que uno ha profundizado en sí, compartir con los demás. Sí, Así mira, que, o sea, parte de lo que yo quisiera traer, que bueno, como manera introductoria de lo que me gustaría hablar, lo tengo aquí anotado, son la diferencia entre el rapto y la aparición gloriosa, como lo define Tim LaHaye. Fíjense que la segunda venida, desde el punto de vista dispensacionalista, tiene dos etapas. Es un acontecimiento con dos manifestaciones. Dígase que se conoce como segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, esa es la primera fase, el rapto, en el que nosotros nos juntaremos con el Señor en el aire, que será un evento que solamente aquellos que mueran en Cristo y aquellos que sean creyentes al momento van a verlo. No todo ojo lo verá. A diferencia de la aparición gloriosa, que es el otro evento, que luego que somos raptados, y es parte de lo que vamos a hablar, y vamos a explicar los acontecimientos como serían, luego que seamos raptados, entonces seremos llevados al cielo y allá participaremos de la boda del Cordero. Mientras que aquí van a suceder los 7 años de la última semana de Daniel, que son lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, luego de esos 7 años, entonces vendrá entonces lo que habla en Apocalipsis 1:7, me parece, de que todo ojo le verá. Entonces, la aparición gloriosa donde Cristo viene con su iglesia. Entonces, eso es algo también de lo que vamos a tratar. Mira, tú diste un punto de la palabra en latín. Yo, el material que voy a usar para hablar es un libro muy bueno, es este. Aquí está, lo recomiendo a la audiencia. Estos son uno de los autores que mejor manejan el tema. Ese se llama Estamos viviendo los últimos tiempos, Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. Si usted quiere leer una novela, 12 tomos, se llama Dejados Atrás, hay películas sobre ellos. Eso le aporta mucho conocimiento sobre los últimos tiempos. Tim LaHaye, miren cómo se escribe, LaHaye y Jerry B. Jenkins. Ok, así sería. Ok, Este, César, sí, dale. hay una conspiración sobre ellos porque dice que, por ejemplo, ellos, Una no, hay varias, hay varias, hay varias. exacto, ellos estudiaron ese estudio que fue en el 1800, ¿verdad? También la palabra que mencionó mi hermano Cia Luciano sobre el rapto, que eso no existe en la Biblia. La palabra Adelante. rato.
Exacto, mira, fíjate, ellos hablan aquí en este libro, es el capítulo 7, el capítulo 9, perdón, específicamente habla sobre el rapto, y ellos hablan que viene de la palabra griega que se llama harpazo, que aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, y para uno, algunos la han descrito como captados, otros la han descrito como arrebatamiento, pero la palabra que ha sido más llamativa, que se usa más, es la palabra rapto. Ellos son dispensacionalistas, entienden y ven los temas teológicos desde ese punto de vista, y son muy buenos. Como tú dices, algunos han tenido crítica por algunas cosas que aparecen en la novela. La novela yo la tengo entera y es de mucho provecho, pero como usted sabrá, no son perfectos. Pero se saca más provecho que ese aprendizaje, vamos a decir, o cosas que no aportan. Entonces, fíjense, lo que estamos claros con relación al arrebatamiento, parece que Osías se fue, ¿verdad? Ok. Mire, lo que tenemos claro sobre el arrebatamiento es, va a suceder en 5 pasos, según lo que está escrito en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Es indiscutible que la iglesia, como se enseña en este pasaje, que el arrebatamiento consistirá en 5 eventos. Estos 5 eventos son, el primero, que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese es el primer evento, según lo que habla 1 Corintios 13:18. El segundo evento será que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, el tercer evento, bueno, ya lo estamos hablando, ¿verdad? Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo. Primer evento. Segundo evento, los muertos en Cristo resucitarían primero. Tercer evento, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, el cuarto acontecimiento sería que los recibiremos al Señor en el aire. Para muchas personas, porque es bueno interpretar o explicar por qué sería segunda venida, porque aquellos que murieron, de aquellos que murieron de aquel tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Están en espera, están durmiendo, para utilizar el término bíblico, están durmiendo a esperas de esta segunda venida, y para ellos esa será la segunda venida. Por eso es que no se dice de que segunda venida y tercera venida. ¿Te entiendes? O sea, se dice segunda venida en 2 acontecimientos. ¿Por qué? Porque para los que murieron, las personas del Pentecostés, lo que se conocía como la primera iglesia, eso sería la segunda venida, la segunda vez que lo van a ver, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona, así como dice ahí, lo recibiremos en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Ese es el quinto paso. Cuando esas personas que vieron el Pentecostés lo reciban por segunda vez, van a la boda del Cordero, como explicaba al inicio, y cuando regresen, después de 7 años que sucedan la tribulación y la gran tribulación aquí en la tierra, entonces cuando regresen ellos, usted dirá, bueno, sería la tercera venida. Pero ¿qué pasa? Que la segunda venida, que es donde uno lo recibe en el aire, Jesús no va a venir a la tierra. Nosotros lo recibiremos en el aire, como dice la palabra, y esos santos de la iglesia, de aquellos del Pentecostés, lo verán por segunda vez. Pero cuando venga, vamos a decir, la segunda etapa de la segunda venida, no sería una tercera. ¿Por qué? Porque las personas que están en la tierra van a entender que para ellos sería como la segunda, sería algo nuevo. Entonces, es por eso que no se le dice que primera, segunda y tercera, sino primera, segunda, en 2 etapas. Básicamente eso. No sé si algunos de los chicos quieren abundar algo, porque sí, me tomo mucho tiempo hablando. Ok, muy bien. Sabemos que estamos dando una introducción al tema, porque nosotros somos estudiosos de la Torá, ¿verdad? Somos amantes de las Escrituras, y vamos a hablar por capítulos, versículos por versículos y palabra por palabra. No simplemente vamos a dar nuestro punto de vista, sino
Vamos a irnos a lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Quería enfatizar eso. Amén. Adelante, Osías. Sí, tú sabes que hay un autor, se llama Luis Muñoz, en su libro El rapto y el gobierno mundial y la gran tribulación. Él en ese libro postula que al momento cuando el Señor venga a buscar a su iglesia en el rapto, eso va a ser un evento que va a causar tal confusión, tal grado de desestabilización de la humanidad, que la humanidad quedará, o sea, quedará devastada, porque donde hay dos personas trabajando, una será tomada, o sea, habrá problemas tal vez en fábricas, tránsito y esas cosas así. Entonces causará una confusión y causará también un Un vacío, caos. un Un caos, caos. un caos. Y ese caos, entonces, y ese vacío, la humanidad buscará con qué llenarlo, algún líder. Ese es el punto de vista que este autor da, que ese caos generado va a causar ese vacío y que un líder va a tener que llenar. Qué, qué interesante eso que te está diciendo, Osías. Sí, porque eso me sorprendió. Yo lo estaba consultando ahora y te digo, wow, pues yo nunca hubiese visto este punto de vista, nunca hubiese. Sí, mira, no solo eso, también, Osías, teorías conspiratorias serán las respuestas a este acontecimiento. Gente desapareciendo, gente que tú sabes que estaba hablando con él y de repente desapareció. Entonces ahí esas teorías conspiratorias como los reptilianos, como los extraterrestres, Y todas los esas teorías ovnis, que han los sucedido, ovnis. el Uncle Sam, todas esas teorías conspiratorias que han existido desde siempre y que hay gente que le explica, hay gente que vive de eso, de hablar ese tipo Sí, de teorías conspiratorias. Oye, eso tomará los extraterrestres, un ataque extraterrestre, primera plana del periódico Hoy de República Dominicana. verdad. Ataque extraterrestre, se desaparecen qué sé yo cuántas personas, se caen qué sé yo cuántos aviones. Imagínese lo que pasaría en autopistas que son súper transcurridas, no solamente de República Dominicana, sino de toda la parte del mundo. Que con 3 personas que se salgan de los carros, o 4 o 5 personas, que esos vehículos queden varados ahí, parados, eso sería un caos. Muchas personas muertas. Sí. Y eso lo explica muy bien la novela de Dejados Atrás. Cabe mencionar también, o sí, muchas cosas que sucederían. Y esto, para esto no somos dogmáticos, ¿verdad? Normalmente estamos dando alguna teoría de lo que puede pasar. Por ejemplo, una mujer embarazada, o sí, ¿qué pasaría con una mujer embarazada al momento del rapto? Según explica Tim LaHaye en su novela, el vientre se le va a desinflar. Incluso claro que eso es teoría, ¿eh? No estamos diciendo que es realmente así, ni somos dogmáticos al respecto, pero es lo que se entiende, ¿verdad? Que todos los niños, incluso los fetos, desaparecerán en el rapto. Y según lo que explica ellos, y claro, pueden estar en desacuerdo de esta posición de Tim LaHaye. Ellos ponen en el libro, en el primer libro, que una mujer estaba dando a luz y de repente cuando el niño salió ahí mismo, se le desapareció en el momento del rapto. Y aviones que iban cargados de personas y uno de los pilotos súper preocupado porque le falta personas. Les recomiendo la película que la vean también. Le falta personas en el avión y cuando le manda un mensaje por la radio a otro avión, el otro avión responde, oye, ¿cuál es el problema? ¿Te faltan gente? A mí también, no le está pasando todo el mundo. Entonces, son es una cosa muy interesante, muy fascinante de hablar. Amén. Adelante, Osías. Sí, en ese sentido, entonces, uno, porque en las escrituras hay que tener bien claro, la segunda venida, creo que César lo comentó ya, en la segunda venida es un evento que todo, mayormente la mayoría de los versículos, las escrituras, hablan de un evento que es anunciado, o sea, un evento con sonido de trompetas, un evento que las personas se darán cuenta, la segunda venida, todo ojo le verá, como dicen las escrituras, y un evento muy sonado. Ahora bien,
¿por qué entonces, uno se preguntaría, por qué entonces nosotros creemos que, el rapto, el arrebatamiento se daría antes de la gran tribulación? Perfecto, es un buen punto. Vamos a Exacto. ver. ¿Cuándo ¿Por qué sucedería, creemos, verdad? qué argumentos de manera bíblica creemos que es un evento que puede suceder antes de la gran tribulación? Y Bueno, que, y, por ejemplo, la iglesia primitiva, el mismo apóstol Pablo, creía que la venida del Mesías era eminente. Vamos a ver. es un tema interesante. Eso lo vamos a tratar en otra sesión porque si es largo. Muy bien, sí, sí. Qué bueno es. Vamos a ir por parte. ¿Por qué? Porque la escatología es una rama que es demasiado larga. Vamos a ver, por ejemplo, el punto de vista. Por ejemplo, Todos los discípulos, Joan, pensaban así. Pensaban que iba a ser inmediato. Sí, que iba a O sea, ser inmediato. que no iba a pasar una generación. Según los griegos, según ese tiempo, ¿verdad? Una generación era 40 años, ¿eh? O sea, ellos esperaban que en menos de 40 años volviera. Es muy interesante ese tema. exactamente. Entonces, vamos a ver la posición. Si no existe rapto, ¿verdad? Si un invento y no hay arrebatamiento, vamos a ver entonces qué le espera a la iglesia sobre los juicios que vienen sobre la tierra. Vamos a ver las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, porque el Mesías no va a venir hasta que todos sus juicios caigan sobre la tierra. Entonces, vamos a ver también ese punto de vista y vamos a ver si el Dios, ¿verdad? El Dios Todopoderoso se aira contra los redimidos en la gran tribulación. Adelante. Una cosa importante ahí, Joan. Siempre de toda la vida entendemos como iglesia que la venida del Señor puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, pensar desde el punto de vista contrario o diferente a un disposicionalista, se dificultaría un poquito entender que puede ser en este momento. Porque, y eso lo vamos a tratar cuando hablemos de otras teorías, ¿verdad? Teológicas, o escatológicas. Pero lo que difieren de la posición dispensacionalista normalmente entienden que sería una sola segunda venida, no 2 eventos. De que primero un evento y después 7 años después el otro evento, no. Ellos entienden que la segunda venida, tanto el rato, es una sola. ¿Y qué ellos explican? Mira, ellos explican, y quizás no debería dar tanto detalle, pero introductorio, ¿verdad? Para la próxima sesión. Ellos explican que cuando los romanos llegaban de la guerra, ¿verdad? Un grupo de personas iba y salía de la ciudad y los recibía antes de que llegara, que sé yo, cuántas millas antes de que llegaran, y le hacían fiesta, y que sé yo qué, y después volvían con ellos, con esos soldados que venían de ganar, de tener la victoria. Entonces, ellos dicen que cuando Pablo en ese momento, estaba escribiendo en ese momento, tenía en mente eso, y que así mismo entiende que sería la segunda venida, que el pueblo de Dios, ¿verdad? Los maestros de Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Recibiremos al Señor en el aire, ¿verdad? Y como la bienvenida, como los romanos en aquel entonces, y después entonces, cuando lo recibamos en el aire, entonces ahí mimito, no di que vamos para la bola del cordero, no, ahí mimito para abajo, para la tierra. Entonces, eso es lo que explican, que es un solo acontecimiento. Esa es una parte interesante que vamos a debatir quizás en otra sesión. Bien, bien, y que yo, por ejemplo, en ese punto de vista, no lo veo como lógico. Como el Señor viene, ¿verdad? Arrebata a los redimidos, los sube al en aire, el aire y después para abajo de nuevo. para abajo de nuevo. No me tiene parece sentido. tampoco tan lógico. Pero también hay otro punto Pero de ellos vista. defienden su punto, Johanna, ellos defienden su punto. Claro, Eso te claro. respeta, ¿verdad? Bien.
Pero también hay otro punto de vista, donde en Número capítulo 10, Dios le mandó al pueblo de Dios, a los israelitas, a los hebreos, que hicieran 2 trompetas de platas para reunir al pueblo para las fiestas solemnes. Entonces, había una trompeta que esa trompeta, cuando sonaba de alarma, era para reunir al ejército de Israel, para reunirlo para la batalla. O sea, vamos a ver también esos puntos de vista. Sí, Pero qué buen también, dato, por eso es voz de trompeta, eso, por eso es que hace alusión ahí Pablo a eso, ¿eh? exacto, entonces, también hay otro punto de vista que dice que cuando suene la final trompeta, que se habla de Apocalipsis, es la que menciona el apóstol Pablo. Pero yo discrepo de eso porque la carta de Tesalonicense, ¿verdad? Capítulo 4, y donde habla en Corintios capítulo 15, que a final de trompeta, ¿verdad? No se refiere a la trompeta de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si vemos los años que se escribió esa carta, fue en el año 60 aproximadamente. Pero Apocalipsis se escribió en el año 95. O sea, ¿cómo es posible si pasaron 40 años? Entonces, lo de Corintios se quedaron en el aire, no entendieron lo que el apóstol habló al final trompeta. Joan, esos son los medios tribulacionistas. O sea, ellos creen que en medio de la tribulación, ¿Qué sería el rato? Así es. que sería, o sea, que es una posición, esa es otra posición intermedia entre los pre y post, entre los pre-tribulación y entre los post-tribulación. Pero yo también difiero de eso, porque no creo que sea la misma trompeta. No creo que sea esa la trompeta que habla en el libro de Apocalipsis 20. Pero ciertamente, ahí ellos tienen, es bueno también, esos argumentos que ellos tienen inclusive esos, citan ese verso, ese que tú citas, 1 Corintios 15, 52, que habla sobre eso, y al final de la trompeta, y Apocalipsis 11, 15 también, ellos relacionan esos 2 versículos diciendo que es la misma trompeta. Eso es un argumento de interpretación de esos versículos que ellos tienen para apoyar esa posición, pero yo no creo que sea la misma final trompeta. Sí, así es. Porque ciertamente, es una venida que todo ojo le verá en cuanto a la segunda, la inminente. Todo ojo le verá y no puede suceder en medio del tiempo y la mitad no puede suceder en los 3 años y medio, porque debe suceder la aparición de Jesucristo y ya es para condenar, para aparición gloriosa de Jesucristo, ya es para condenar para Armagedón, todo eso, sí mismo. Al anticristo y al falso profeta. Eso no puede suceder en la mitad del reinado del anticristo. Exactamente. Ese es muy buen argumento ahí. Exacto. Mira, otro punto, Osías, ya hablando sobre el tiempo, y tengo pendiente de tocar el punto de esa persona que va a surgir para resolver todos los problemas que traiga eso del rato, ¿verdad? Un líder mundial. Mira, antes de abordar esa parte, con relación al tiempo, tenemos la indicación de las 70 semanas. Eso es muy importante, eso es como una guía, ¿verdad? También para uno saber cuándo acontecerían esas cosas. ¿En qué orden, mejor dicho? Porque cuándo no sabemos ni el día ni la hora, ¿eh? Y hay que ser tajante con eso. Nadie sabe ni el día ni la hora. Sí, lo que decimos ¿Quieres es... compartir pantalla? Sí, ayúdame ahí. Confírmame eso. Vamos A ver si se puede ver. Ok, excelente. Miren, ¿por qué nosotros entendemos que puede ser en ese orden, como se ve
estas son las 70 semanas de Daniel, y creo que quizá Joan ponga los apuntes ahí y hace una sesión para hablar de las 70 semanas de Daniel. Eso sería un tema interesante. No voy a abordar todo, pero según lo que está explicado en Daniel 9, ¿verdad? Desde el 24 en adelante, iban a suceder 69 semanas, 62 más 7, antes de la muerte del Mesías. Y luego de la muerte del Mesías, entonces vendría una última semana. Desde el punto de vista dispensacionalista, según lo escrito por John Darby y por también Scofield, que más adelante hizo muy buenos aportes. Luego de la muerte del Mesías, se hizo un paréntesis. Sucedieron 69 semanas y hay una semana que está pendiente por suceder, que es la última semana. Es bueno mencionar que una semana es cada semana, cada día equivale a un año, ¿verdad? Son 7 años. Una semana tiene 7 días. Entonces, en inglés se dice 7 sevens. O sea, grupo de 7 es lo que se quiere decir. Eso es lo que significa la palabra semana, grupo de 7. Una semana es un grupo de 7 días. Pero en este caso, cuando se habla de una semana, es un grupo de 7 años, ¿verdad? Entonces, esas 69 semanas que hacen 463 años sucedieron, y luego no voy a dar detalles, ¿verdad? Porque eso debemos tratarlo en otra sesión. Muere el Mesías, luego que muere el Mesías, entonces hay un paréntesis. ¿Y cuándo iniciará la última semana, que es lo que se conoce como el tiempo de periodo de tribulación y gran tribulación, 3 años y medio, 3 años y medio? Cuando iniciará, cuando se confirma el pacto que fue dado a Abraham. Cuando se confirma ese pacto, que se espera que ese líder que surja lo haga, entonces surgiría eso. Pero parece tener sentido, porque esto es lo que, este cuadro, las 70 semanas, como se explica según desde el punto de vista dispensacionalista, es más lógico. Sucedería el rapto antes de que inicie la última semana, y si nos iríamos a la boda del Cordero, como ya lo he mencionado varias veces hoy, y entonces vendría ya Cristo con la iglesia en esta parte, en la línea azul, para tomar el control de las cosas, y ahí iniciar inmediatamente su reino milenario. Así es que nosotros lo vemos, y eso ya lo trataremos en otra sesión, pero es una de las causas por las que entendemos que debe ser pretribulación, porque si es después, entonces, ¿cuándo acontecerían estas cosas? ¿Verdad? O sea, ¿cuándo acontecería lo de la tribulación? Si ya él viene inmediatamente a establecer su reino milenario. Si sería en el medio, como dice Osías, entonces también, ¿cómo sucedería lo del Armagedón? Si van a pasar 3 años y medio entonces, por eso, como interpretamos las 70 semanas de Daniel, nos es más lógico que suceda antes de la tribulación. Adelante. Ok, perfecto. También debemos de destacar que hay otro punto de vista que no creen en los 7 años o la semana, sino que se cumplió las 70 semanas. Sí, que ya se cumplieron, eso es lo que se entiende. Hay un grupo de católicos que entiende que las 70 semanas ya están cumplidas. Exactamente. ¿Quiere aportar algo, Sigas? Sí, hay muchos que creen que ya las semanas se han cumplido y que solo se espera ya la venida ya, la segunda venida gloriosa. Pero es que hay eventos, si ciertamente han surgido muchos anticristos en la historia, pero hay características específicas cuando describe la palabra sobre el anticristo que no la cumplieron esos antipos de anticristo en la historia. Llámese Hitler, llámese uno de los soldados de Alejandro Magno, de la línea de Ptolomeo, que uno que se sentó y sacrificó un cerdo, una cerda en el templo allá de Salomón, ¿verdad? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Esa historia, mira, esa historia está bien detallada en el libro de los Macabeos, aunque son libros apócrifos, ¿verdad?
no están considerados dentro de nuestro canon, sí son libros históricos y ahí se puede encontrar mucha explicación sobre Antíoco Epifanes, que viene siendo el mismo anticristo, pero ¿verdad? Como la misma profecía del anticristo que con doble cumplimiento, diríamos así. Sí, un antipo, un prototipo, Así una mismo. forma y similar, porque mira, cuando el tiempo de la persecución romana sobre la iglesia primitiva, que en ese reinado fue que murieron, el reinado de Nerón fue que murió el apóstol Pablo y Pedro y ellos, muchos de ellos pensaron que la persecución de Nerón era el anticristo también, muchos creyentes creían que Nerón era el anticristo por la Sí, persecución. si uno lo ve desde el punto de vista de lo que se profetizó que sucedería, parece como que tiene sentido, Tiene sentido porque pero son doble connotación, con ellos doble creían que cumplimiento, la así es. venida era inminente ahí mismo. Sí, Los sí, apóstoles pensaron que la venida de Jesucristo, inclusive el apóstol Pablo dice, nosotros lo recibiremos en el aire, sí. que los que hayamos quedado. Él se incluía que posiblemente era en cualquier momento ahí la venida. Entonces, con una persecución como Nerón y con todo eso, y porque había apostasía también, pero el apóstol dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo cual es otra señal también, antes de que no. La Biblia no nos dice tiempos, pero nos dice señales, nos dice El pausas. orden, el orden. Uh-huh. Exacto. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado eh, y, y ese hombre malvado y el espíritu de maldad, el misterio de iniquidad, haga su manifestación. Y esas son las señales que dan de la venta. Por eso creemos que no ha sucedido todavía, que no todo está cumplido, que no se ha cumplido las 70 semanas, porque hay eventos que tienen que darse y sé que todo está marcando hacia esa dirección. Todo está marcando hacia esa dirección. La apostasía como nunca, mis hermanos. La apostasía, que es el apartarse, el negar la fe, que también los falsos maestros son parte de la apostasía. Hoy en día ha proliferado la apostasía. Hoy en día ha proliferado todo eso. Entonces, son señales de que todavía no se ha cumplido, pero están por cumplirse. Sí, fíjate que Daniel 9:24 dice, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. O sea, que al terminar las 70 semanas terminaría la prevaricación. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ellos sí tienen su forma de explicar de que ya todo eso, que es el objetivo de las 70 semanas, según lo que explica Daniel 9:24, ya se cumplió. Pero desde nuestro punto de vista, me parece que no. Aunque sí entendemos que el Señor inmediatamente muere y resucita, está sentado a la diestra del Padre. El Señor está reinando, lo sabemos. Pero su reino milenario, que está profetizado en la palabra, entendemos que o sea, es literal. Todavía no ha ocurrido. Ese reino milenario no ha ocurrido. Él está reinando, sí, pero ese reino milenario que está profetizado no ha iniciado. Eso es lo que nosotros entendemos. Hay otras corrientes que entienden que ya comenzó hace rato. Y algo importante que Osía una vez me comentó eso en una de las clases bíblicas que estábamos compartiendo. Osía decía, pero si Satanás sería atado antes del reino milenario, ¿verdad? Entonces está Satanás atado. ¿Te acuerdas, Osía? Sí, sí, eso es una pregunta que yo le diría a milenialista. Yo le preguntaría, Así es. dime, si todo ya, Sí, dime, o sea, exactamente. porque la escritura es muy clara y ciertamente, o sea, muchas veces hacen esa interpretación, pero hay detalles que, mire, por más argumentos que tú me des, la Biblia es muy clara. La Biblia dice, vi un ángel en el libro de Apocalipsis, vi un ángel Vi un que ángel que bajó con las descendía al cielo con la llaves. llave. Así es. Exacto, 14, y lo creo. Apocalipsis encarceló. 14. Exacto, o sea, la Biblia es muy clara. Entonces, en ese sentido ahí, pero también hay algo que se dice, una postura que dice que eh, Satanás tenía acceso aún no sé si a presentarse delante del Señor en los cielos,
que después en el libro de Apocalipsis habla que ha descendido del cielo y persigue ahora a la mujer y a la criatura, en símbolo de esta mujer que se interpreta, bueno, estoy hablando ya temas que Sí, sí. posiblemente lo Lo del ángel que para descendía adelante. está en Apocalipsis 20, dije 14, pero es 20, mala mía. Ok, sí, pero en ese tema, que la mujer se interpreta como el pueblo de Israel, ¿verdad? Hay ciertas interpretaciones. Ese puede ser una sesión, ese tema, pues es largo. Sí, y ahí dice que descendió el dragón, fue furioso para hacer guerra con los santos. Y ciertamente esa persecución bien se ha dado en cierta medida cuando, miren que cuando Hitler se persiguió a los judíos, que son descendientes de la mujer que habla el libro, que son de la mujer que habla el libro de Apocalipsis. Y también durante los tiempos babilónicos, mucho más atrás, y el tiempo sirio, el imperio sirio, cuando Naamán, que se quiso acabar con todos los judíos. O sea, hubo persecución en diferentes tiempos. El antisemitismo durante todo ese tiempo proliferó muchísimo, una persecución contra la mujer. Pero al final de los tiempos, que todavía falta cumplirse, porque hay detalles que las escrituras dicen, que será cual tiempo como nunca lo ha habido desde la fundación del mundo. Y eso es lo que se espera de esa... El mismo Jesús le puso ese nombre, el tema de tribulación como nunca en Mateo 24, ¿verdad? Sí, lo vamos a ver también como Daniel lo expresa en Daniel capítulo 12 con más detalle. Entonces, amados, Juan dice que ya estamos en los últimos tiempos. Y esa carta se escribió en 90, 95. Y él dijo, ya estamos en los últimos tiempos. Y dice, y vosotros oíste que el anticristo viene. Y así han surgido muchos anticristos. ¿Ves? Y conocemos los tiempos. ¿Por qué? Porque han surgido bastante. Pero, es como dice Osía y César, que vendrá un anticristo, un líder que tendrá dominio político, religioso y económico y militar. Entonces, vamos a ver después las características del anticristo. Vamos a ver si la iglesia va a ver el anticristo y su equipo, ¿eh? El anticristo y su equipo, porque recuérdate que es una trinidad satánica. Está compuesta por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ese equipito viene a hacer su trabajo en los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando sucedan esos acontecimientos, valga la redundancia. Es importante y retomar ahí, tomando el tema del anticristo, Joan, algo que mencionaba Osías. Mira, cuando sucede el rapto, que va a causar mucho caos, mucho desastre, porque no hay nada que dura tanto como la pérdida de personas. Cuando se muere, recuerden el ataque del 11 de septiembre. Ahí murieron personas y no fue tanto, ni fue o sea, que en todo el mundo sucedió. Solamente fue en una localidad en Nueva York y no fueron tantos. Imagínense cuando tantas personas pierdan seres queridos, la gente va a estar inconsolable, va a necesitar un líder y eso es una plataforma que la tomará el anticristo para empezar a brindar soluciones. Y cuando llegue esa persona que empieza a brindar soluciones, todo el mundo lo aclamará. Y sin mencionar eso que tú hablaste del principio, Joan, el tema de los acontecimientos que van a empezar según Apocalipsis 6, que empieza inmediatamente con los 7 sellos. Y el séptimo sello abre 7 copas. 7 trompetas. Y la séptima trompeta abre 7 copas. Y cada una de esas trae acontecimientos, los 4 caballos del Apocalipsis, etcétera, etcétera, que van a ser terremotos, van a ser enfermedades. Y todo eso, problemas que van a suceder, un hombre que se pare ahí a resolver todos esos problemas, es lo ideal.
y todo el mundo lo aclamará, lo querrá esa persona, porque es una persona que va a traer soluciones. Entonces, Exacto. será muy bueno, será muy duro, o sea, en el sentido de bueno, de fuerte, de bien, los primeros 3 años y medio. Sí, Entonces, luego de eso, aquel que lo detiene, como habla Pablo, será desatado. Entonces, ahí entonces pasará lo mismo que lo que entendemos que ya lo que conocemos como la gran tribulación, donde ya Satanás se quita la cara y dice la careta y dice, ok, vamos a esto. sí, Exactamente. Ciertamente. Porque eh, volvemos al tema, porque no hemos salido del tema, el rapto de la iglesia. Sí, y estamos dando la Porque, introducción, este introductorio a una serie de temas que vamos a abordar, ¿verdad? exacto, porque si no hay rapto y la iglesia se va a quedar en la gran tribulación, entonces nosotros vamos a analizar varios eventos que van a suceder. Entonces, porque hay 4 posturas sobre el arrebatamiento de la iglesia. Está la que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Luego está la segunda, que dice que la iglesia se va en el medio de la gran tribulación, los 3 años y medio. Pero también está la otra postura, que la iglesia pasa los 7 años de gran tribulación y entonces regresa el Mesías. Y la última postura es que la iglesia no pasa la ira de Dios, sino que la iglesia son 2 eventos diferentes en acontecimientos de juicio que no se pueden ligar. Por ejemplo, que tribulación o gran tribulación no es lo mismo que ira. Entonces ellos piensan que sí, que la iglesia pasará la gran tribulación, pero no la ira de Dios. Entonces es importante entender eso. Nosotros vamos a hablar de esas posturas, ¿verdad? A la luz de muchos versos bíblicos que ellos tienen, muchos argumentos, pero nosotros, eh, Joan Acosta, ¿verdad? César Garó, Josías Luciano, creemos que la iglesia es eminente, que se va en un abrir y cerrar de ojos. exacto. En cualquier momento Puede ser ahora esperamos. mismo, Joan, es importante resaltar eso. Puede ser ahora mismo, a diferencia de que si lo vemos desde un punto de vista de que la segunda venida de Cristo es un solo acontecimiento, como lo ven otra corriente, entonces yo diría que no podría pasar ahora mismo, porque hay una serie de cosas que deben suceder. Y fíjense que todos creemos que hay una venida de Cristo. Eso no es indiscutible. Exacto, O sea, todos en estamos de eso estamos acuerdo de con que acuerdo. va a haber una segunda venida. Estamos todos totalmente de acuerdo ahí. Lo que pasa es que hay algunos que lo ven como que será una segunda venida, un solo acontecimiento. El rato inmediatamente, el descenso. El otro grupo lo vemos como que sería una venida en las nubes, nos juntamos con el Señor, Él nos lleva 7 años al cielo y después, entonces, la segunda fase de la venida, que ella cuando descendemos la iglesia y Cristo. ¿De acuerdo? Eso es un buen punto. Es suficiente el argumento de que la iglesia no pase la gran tribulación, porque la iglesia no puede sufrir la tribulación, o sea, no puede sufrir la persecución, no puede sufrir la persecución, porque ciertamente en la historia, vuelvo a uno remontando a la historia, en la historia de la iglesia ha sufrido diferentes persecuciones.
Desde su fundación, la iglesia ha sufrido persecuciones. ¿Por qué la iglesia no pasaría entonces esta persecución de la tribulación? Porque la iglesia ha pasado persecución, los apóstoles pasaron persecución, fueron inclusive martirizados, y los santos de la iglesia primitiva, los creyentes, los discípulos, y durante el Imperio Romano, durante la Edad Media y durante el periodo de la Inquisición española y romana, fueron martirizados y asesinados muchos creyentes. ¿Por qué entonces no pasaría una persecución, una tribulación? La iglesia ahora no pasaría por la tribulación, porque ha pasado por otras tribulaciones. ¿Verdad? Esas son cosas que nosotros debemos preguntarnos, porque un post-tribulacionista o uno que cree que la iglesia pasará la gran tribulación nos podría preguntar eso, pero si la iglesia ya ha pasado estas tribulaciones, ¿por qué no pasaría esto? Nosotros vamos a responder todo eso con argumentos bíblicos más detalladamente más adelante, las citas bíblicas que avalan de que el día del Señor, de la ira de Dios, Joan mencionó muy bien la diferencia, o sea, que se cree la ira de Dios, la gran tribulación. Yo creo que, según lo que he leído en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, si nosotros leemos en los profetas menores del Antiguo Testamento, se habla del día de Dios, el gran día del Joel. Señor. Nahum, Joel lo menciona, Nahum lo menciona, y otros profetas más lo mencionan. El gran día del Señor, el cual es terrible, inminente, poderoso. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice en los profetas del Antiguo Testamento. Y esa ira de Dios, es la ira de Dios revelada en el libro de Apocalipsis por la muchedumbre de maldad de la humanidad que vive como si Dios no existiera. Y yo creo que es ahí. Bien, mira, un versículo para dar una buena cita, por lo menos. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Habría que leer texto y contexto, pero voy a leer solamente el texto para que le interese, lo pueda buscar al paso. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense cómo se hace un énfasis ahí, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Bueno, la tribulación, esa era la ira. Y si nos libra de la ira venidera, entonces no iremos antes, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a estudiar, porque aquí dice ira, no dice gran tribulación. Entonces, el argumento es que la iglesia pasará la gran tribulación, pero sí la ira, pero no la ira, perdón. Mira, mira, mi argumento para eso es que cuando tú hablas de esos sellos, que esos 7 sellos, el séptimo sello abre las 7 trompetas y la séptima trompeta abre las copas. Eso es lo que se conoce como la copa de la ira de Dios. Y son juicios. Son juicios, o sea, ¿cómo literal. Dios va a juzgar? O sea, es otra pregunta. Son juicios sobre la humanidad. Exactamente. Sí, no, claro, adelante. Son juicios sobre la humanidad. ¿Cómo Dios juzgará también conjuntamente? Inclusive Dios un profeta, no sé si es Abacú o no, ¿quién lo hace? Abacú sí, dice, ¿cómo tú juzgarás al justo con el impío, juntamente con el impío, Señor? ¿Cómo tú puedes ver eso? O que se castiga, que el impío castiga al que es más justo que él. O sea, el Señor, y lo vemos claramente, hay un juicio de premios y de pérdida para los cristianos cuando ya se han arrebatado en el cielo, en los tiempos de la boda, ¿verdad? Va a haber varios eventos, no solo las bodas, sino también eventos en cuanto a las premiaciones a los creyentes. Sí, un juicio ahí, sí. Exacto. Un juicio ahí que es como una premiación. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, esa es la frase correcta, así es. Exacto. Entonces, no creo que Dios
El Señor emitiría juicios también sobre su iglesia. Sí, no, sí. No creo que el Señor emitiría juicios, porque es una ira en contra de lo que no reconocen al Señor. Así Ok, es. muy bien. También vale la pena mencionar que otros argumentos dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada. O sea, que la iglesia tiene que pasar ese proceso de gran tribulación como aquellos hermanos que también pasaron la gran tribulación, eh, persecución en el siglo primero, claro, también en el 1500, cuando se armó la reforma, que hubieron grandes persecuciones. Entonces, ellos dicen que la iglesia tiene que ser purificada. Y ellos tienen muchos textos bíblicos. Ahora, son mal interpretados, porque el que purifica la iglesia no es una persecución o una aflicción, sino que el que purifica a los redimidos es la sangre del Cordero y el Espíritu Santo, haciendo una regeneración, ¿verdad? Sí, proceso de santificación. Exactamente. Pero ellos tienen ese argumento también, que la iglesia será purificada. Entonces, y los hermanos que murieron en Cristo Jesús, que nunca pasaron una persecución, se perdieron, no fueron purificados, no fueron santos, ¿me entiendes? O sea que son teorías que se caen de la mata, como dice aquí en nuestro país. Sí. Adelante, César. Sí, así es. Como tú lo explicas, o sea, mejor, más claro de ahí yo no podría decir más nada. O sea, eso es una teoría que obviamente se cae porque, ¿cómo así que tenemos que pasar ese proceso para ser purificados? O sea, tú puedes encontrar mil formas diferentes de hacerlo, no necesariamente tiene que ser eso, porque no necesariamente a través de ese proceso es que tú vas a adquirir la purificación. O sea, también la base bíblica que ofrecen esa teoría, tú la analizas y cuando tú la ves cuidadosamente, tú te das cuenta que no cumplen la hermenéutica, vamos a decirlo. Exacto, adelante, siga. Sí, pero también nosotros creemos que algunos creyentes quedarían, ¿verdad que sí? Algunos Sí, sí, eso es muy triste, pero quedarían, sí. Es triste, pero quedarían. Tú sabes que me sorprendió también ver una opinión sobre eso en uno de los libros que estaba analizando. Y es que muchos de los creyentes que quedarían serían subalternos de los creyentes que van a reinar en el milenio. De los que fueron más dignos de ser tomados, van a reinar, van a tener posiciones en los cielos, en el milenio, sobre aquellos que fueron menos dignos y que no tuvieron somos que no somos dogmáticos en pasar. eso, pero que es una posibilidad, o sea, estamos hablando de posibilidades, ¿verdad? Porque al final no tenemos ese detalle tan claro de todo lo que No, pasaría en el milenio, pero no somos dogmáticos, pero es una posibilidad, ¿por qué no? eso dicen ellos. Eso me sorprende, me llamó la atención eso. Pero ciertamente habrían algunos que creyentes que se quedarían eh, para pasar por la tribulación. Por eso el Pero Señor dice, son creyentes que son lavados con la sangre del Mesías, son creyentes que tienen fe para ser arrebatados, o no son creyentes, porque vamos a ver, ¿verdad? Porque hay otra postura que dicen que muchos cristianos no se van
en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, yo pienso que son creyentes que no aceptaron a Jesús, como su Señor y Salvador, pero entonces cuando ellos vean, ¿verdad?, los acontecimientos, ellos van a reflexionar, ¿sí? Y van a decir, pero espérate, estamos en los últimos tiempos. Se nos predicó de esto, pero nunca aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Exacto. Adelante. Sí, mira. Escúchame, Dale. que ahí, en ese apartado, cuando el Señor habla sobre eso, el Señor le dice, orad y velad para que seáis dignos de ser tomados. Me parece en el Mateo 24, creo que habla sobre eso. Vamos a buscarlo. Eso está en Lucas 21. Lucas 21. Que dice, verso 34. Para que seáis dignos de ser tomados. Es decir, que los que no serían tomados serían los que no estuvieron velando. Lucas 21:36. Llorando. 21:36. Sí. Sí, mira. Dame leerlo. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, así es. Mira, cuando hablamos de creyente hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Porque la Biblia hace mención de que hasta los demonios creen y tiemblan. Yo recuerdo una vez que yo guardé un mensaje que se llamaba Creyentes Incrédulos. Un pequeña ahí como paradoja. Bueno, hay creyentes, sí, paradoja, exacto. Hay creyentes incrédulos. Son personas que hasta que no ven el acontecimiento del rapto, no van a despertar. Y es necesario que eso acontezca, principalmente con el pueblo judío. Como dispensacionalistas tenemos que entender que esto está especializado un poquito para los judíos. Esto es un plan para el pueblo de Dios, específicamente. No te voy a decir dogmático diciéndote que una persona que no sea judío no será capaz de tener la salvación en este periodo. No somos dogmáticos en ese sentido, pero tenemos que entender que sí. Y cuando incluso lo vemos en la palabra con el tema de los 144,000, ¿verdad? Y quizás ese sea otro tema. Son judíos. Son judíos. Sí, exactamente. Los 144. Los dos olivos que me parece que Apocalipsis 11, ¿verdad? Y este otro tema, Joan, tiene que ponerlo ahí. Los 144,000 es un tema, y también el tema de los dos testigos. ¿Por qué son dos testigos? Y etcétera, etcétera. ¿Y a qué vienen esos testigos? Esos dos testigos, y Tim LaHaye en la serie de Dejados Atrás hace maravilloso. Es uno de los personajes más maravillosos para mí en esa serie. Los dos testigos, eso es increíble. Incluso le doy algo del libro. En el libro ellos hablaban, y si tú eras nativo del francés, tú entendías francés. Eso, claro, eso no es dogmático, hermano, simplemente una posibilidad. Ellos hablaban para predicar, y si tú eras nativo inglés, tú lo entendías. Lo que ellos estaban diciendo en tu idioma. Y cuando así los autores del libro, ¿verdad? Algo maravilloso. Y esos testigos hacen unos acontecimientos que son excepcionales, tal como Elías y tal como Moisés, ¿verdad? Por eso quizá hablemos un poquito de eso, porque se entienden algunos que puede ser Moisés, Elías literalmente. Puede ser cualquier tipo, dos personas, pueden ser cualquiera, ¿verdad? Pero algunos hacen alusiones a eso, ¿verdad? Pero esa persona, a ver si son Moisés. Va a ver, son Moisés y Elías. ¿Qué dice las escrituras? Sí, exactamente. Ese es un tema. Podemos
Sí, podemos discutirlo en una sesión. Eso es un tema muy interesante. Pero esa persona, el objetivo principal de esa persona es predicarle a judíos. Entonces, esos judíos que pasen por ese proceso y que logren rebasar ese momento de adversidad en el que está profetizado en la palabra. La gente dirá, muro cae sobre vosotros y escondernos de la ira. Y si el Señor está enojado, dime, ¿quién puede mantenerse en pie en ese momento? ¿Te entiendes? Por eso es que yo no entiendo cómo que la gran tribulación no la ligan con la ira de Dios. No me hace sentido eso, ¿verdad? Porque obvio está en la Biblia. Es claro, ¿verdad? Y que estos dos testigos o dos profetas Muchos dicen que Enoch también es uno serán de asesinados. Oye, serán asesinados. Sí. Serán asesinados. También. El mismo anticristo, se entiende que eso sucederá. Yo lo tengo en el cuadro ahí que presento ahorita. Eso sucederá, se entiende, a la mitad de la segunda semana. Y todo eso está calculado y lo podemos presentar en una sesión. ¿Por qué va a suceder eso a la mitad? El anticristo lo presenta como así mismo, mi hermano. Y después sucede algo maravilloso, Entonces, también, ¿por qué la gente van a desear morir, pero la muerte huirá de ellos? O sea, vamos a ver todo eso, vamos a ver la langosta, como que tienen, ¿verdad? Unas colas de escorpiones que van a ser torturados, ¿entiendes? Entonces, van a tener mucho sufrimiento. Entonces, vamos a ver. Causaba una herida mortal y el sonido de sus alas era como el estruendo de muchas aguas. Que algunos hacen la alusión ahí de que eran literalmente helicópteros. Si usted lo ve, te busca langosta parecido al helicóptero. Juan que en ese tiempo no había visto nunca un helicóptero. Bueno, eran como langostas gigantes y el sonido era como el estruendo de muchas aguas. Si tú oyes las aspas de un helicóptero, o sea, eso es asombroso. Quizás Juan estaba viendo un helicóptero ahí en ese entonces. Es muy interesante ese tema. Exacto. Entonces, amados, la iglesia pasará la gran tribulación. Lo vamos a ver en la próxima capítulo. Llevamos 38 minutos. Solo nos queda nos quedan 12 minutos, amados. Sí, mira, yo quisiera abordar algo sobre el rapto, ya que ese fue el tema que tomamos para hacer de manera introducción. Algo de lo que tengo aquí en los apuntes. Fíjense que cuando Pablo habla sobre el rapto, en 1 Corintios 15, 51-52, se refiere al rapto como a un gran misterio. Este es un gran misterio que yo voy a revelar, dice Pablo cuando está hablando, ¿verdad? Y si lo notamos, cuando en el contexto que él está hablando, fíjense que en el Antiguo Testamento nadie habló de eso, ¿verdad? Nadie mencionó eso ese gran misterio que él está revelando ahí, nadie lo menciona en el Antiguo Testamento. Y Jesús en el Monte de los Olivos no menciona eso, Es Pablo que por primera vez trae ese acontecimiento, que dice Pablo, los cristianos serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, este misterio viene, bueno, y podemos leer la cita, Déjame ver si consigo la cita. Aquí os digo un misterio, dice él, 1 Corintios 15, 51, 53. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que estos corruptibles se vistan de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí esa es una de las citas principales que nosotros utilizamos para hablar del rapto. Y mencionarle también el tema de que esto no es un acontecimiento nuevo, este tipo de transformación, ¿verdad? Lo podemos ver en el Antiguo Testamento con Enoch. La Biblia cita un misterio muy fuerte. ¿Qué pasó con Enoch, señores? Enoch era un siervo del Señor, caminó con Dios y no vio muerte,
porque fue llevado. Exacto. Adelante, chicos. Exacto. Y Elías también, Elías es el otro caso. Elías también, ¿eh? Sí. Elías, y también tú sabes que Felipe fue transportado de un lugar hacia otro. Felipe de Gaza a Cesarea fue transportado. Y es una Exacto. forma de arrebatado para otro lugar, de ser llevado para... Pero el misterio es también que es la transformación del cuerpo, cómo el Señor no permite que tantos miles o 100 miles de creyentes, posiblemente hasta millones, no pasen por la muerte física, por la muerte de la corrupción del cuerpo, que el cuerpo se corrompa, sino que ese es el misterio de que el cuerpo se ha transformado, arrebatado el evento, el misterio del evento, de que el cuerpo se ha transformado en un instante para heredar la incorruptibilidad, que es la eternidad. Y eso es algo que solamente se habían visto en esos casos que mencionamos, Enoc, Elías. Eso es solamente los casos que la Biblia registra, que fueron arrebatados y entraron, como uno lo dice, vivos al cielo, ¿verdad? Y entraron, no vieron muerte, no vieron corrupción. Sí, Y hay ese un es un caso, misterio. mira, Imagina hablando, millones de personas que no sean, que no sean, que sean así tomadas y que no pasar por que el cuerpo se lo coman los gusanos. Eso mira, es no, algo. sí, mira, eso es muy, muy interesante. Y fíjate, algo que me acordé del tema del rapto, que es muy interesante. Mira, grandes líderes religiosos que hoy en día son ejemplo para la para la humanidad cristiana y también para el mundo secular, se van a perder el rapto, ¿eh? Van a haber líderes religiosos que son muy perfectos y se van a perder el rapto. Al perderse el rapto, esas personas van a empezar a hacer teorías, a decir, no, ese no fue el rapto, porque si hubiera sido el rapto, yo me hubiera ido, ¿eh? Y de ahí van a traer confusión que usted no se lo imagina. Confusión en el sentido de que esto fue otra cosa y ahí las teorías conspiratorias que le mencionaba ahorita tomarán lugar, ¿eh? Porque personas que se supone que debieron irse en el rato se van a quedar. Eso es algo que hay que, bueno, tenerlo en mente, ese tema. Bien, entonces es un misterio. Seremos transformados. La Biblia habla de muchos misterios que vamos a Sí, ver muy si interesante. hablamos de esa enseñanza, de los misterios en las Sagradas Escrituras. Hablan de 12 misterios, las Escrituras. Y uno de esos misterios es el arrebatamiento. Entonces, esto hay que entenderlo a la luz de las Escrituras, pero también entender que las Escrituras son cosas espirituales. El hombre carnal, ¿verdad? No persiste las cosas espirituales. Sí, no la percibes. Y es necesario, ¿verdad?, tener el Espíritu Santo para poder entender este misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Mira, tú mencionaste ahorita Enoc y Elías. Mira, antes de que tú Pero digas eso, déjame agregarte otro personaje ahí. ¿Sabes que primero van a ser los muertos en Cristo que van a resucitar y luego nosotros? Y eso de los que los muertos, ¿verdad? Van a resucitar, no un acontecimiento nuevo tampoco. Fíjense como en el libro de Judas hay algo que es súper, súper asombroso que sucede. Y es que Miguel, el arcángel, contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés, un cuerpo muerto, ¿eh? Y que eso es una de las alusiones que usan las personas para decir que Moisés puede ser uno de los testigos también. Pero, o sea, porque el cuerpo de Moisés no está en la tierra, ¿eh? Contendía y no se da más detalle de eso, no se entiende qué fue lo que pasó ahí, pero hubo una pelea entre
el diablo y el arcángel por el cuerpo de Moisés. Y cuando el arcángel estaba discutiendo con él, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que le dijo que que el Señor te reprenda. Entonces, yo diría que entonces sería Enoc, Elías y Moisés, que aún muerto, pasó por un proceso que ya no está en la tierra. Entonces, continúa, Joan. Entonces, escuché a alguien decir que Elías fue arrebatado, pero después aparece en Segunda de Crónicas, donde él envía cartas a un rey. Eso no son argumentos, porque tenemos que saber en qué fecha, si Crónica está sincronizado, si es cronológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, se fue en el torbellino, pero Si no, después aparece. eso es bien fácil de rebatir, Joan. Porque acuérdate que la crónica es una compilación de cosas que están en el libro de Samuel, cosas que están en los libros de los reyes. Y son cosas repetidas incluso. Por eso vemos que la historia de Ezequías aparece 3 veces en la Biblia. Menciona en diferentes... o sea, eso de la crónica, el hecho de que después que Elías... O sea, recuérdense que los libros no están en orden cronológico de tiempo. O sea, el libro de la Biblia no fue el libro de Job, pero uno de los más viejos. O sea, no, eso es súper fácil de rebatir esa idea. El hecho de que Elías enviara carta y que aparezca en crónica no quiere decir que fue después que él se había ido en el torbellino. Exactamente. Adelante, siga. Exacto, exacto. Así es. Ese, además, exactamente, en cuanto en la parte del tema del rapto, ¿verdad? Nosotros debemos, cuando vayamos ya debatiendo, profundizando mucho más adelante sobre estos detalles, debemos ir afinando. Me interesaría, sería bueno si la audiencia también puede hacer preguntas en los comentarios, ¿verdad, Joan? Ah, sí, eso sería Porque, interesante bueno, ver quería eso. tener una interacción con la audiencia, que si tiene alguna inquietud, responder por una o dos preguntas durante la transmisión más adelante, para que las personas, o sea, que hay preguntas que surgen. Sí, está Y muy que, buena bueno, esa idea. Lo que tendríamos que ver es la transmisión nosotros en nuestros celulares exacto. y viendo ya ellos que las personas que vayan comentando. Mira, última cosa que quiero abordar sobre el rapto. Cómo Tito se menciona, cómo Pablo se lo menciona a Tito en Tito 2:13. Dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo dice la esperanza bienaventurada, que es lo que nosotros tenemos. A eso se refiere ahí el rapto. Esa esperanza bienaventurada de que el Señor vendrá y nos arrebatará. Y fíjate cómo divide ahí. También menciona la manifestación gloriosa, que por eso también que nosotros utilizamos el término de que la segunda venida tiene 2 etapas. La esperanza bienaventurada, dígase el rapto, y luego de 7 años, entonces, la manifestación gloriosa, que ya es la segunda etapa de la segunda venida. Sí, también es interesante lo que dice el apóstol Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Eso es algo glorioso. Me tomaré a mí mismo, dice. Óyeme, ahí voy. Está fuerte eso. Lento, lento, lento. Mira, hermano, ese cuerpo que tuvo el Mesías, que traspasó paredes, es sorprendente. Cuando se le parece a María Magdalena,
que fue la primera. Se le aparece el maestro. No me toque, no me Fue de- toque, que no he subido al Fue de Padre. repente. Sí, vamos Sí, a hablar de eso al pasito. Porque también hay mucha conspiración sobre eso. sí, sí. Entonces, el Mesías sube al Padre, pero regresa de nuevo. Y luego se le aparece a sus discípulos, a los 11. Y luego, después de 7 días, se le aparece cuando estaba Tomás. Y le dijo que lo tocara. Entonces, ahí vemos el cuerpo del Mesías como que tiene hueso, es un humano, no era un espíritu ni fantasma, sino que era humano. Entonces, qué lindo, ¿eh? Que dice el apóstol Pablo que cuando el Mesías venga, va a transformar nuestros cuerpos. Y ese cuerpo, ¿verdad? Dice con estas palabras: alentaos. Güey, como tú dijiste ahorita, César, Sí. una bienaventuranza, pero también el apóstol Pablo dice: alentaos con esta palabra. ¿Por qué? Porque los muertos en el Mesías Fíjate que ahí en eso también hay que ver, resucitarán primero. ahí también qué pasaba en Tesalónica, ¿eh? Muchos maestros, mucha gente, que por eso tú te das cuenta como la forma como empieza la carta, mucha gente estaban tirando teorías y habían dudas, o sea, ¿qué va a pasar con los muertos? Entonces, por eso es que Pablo aborda eso, tan tranquilos, alentados. Exacto. Mira, los muertos escritos resucitarán primero, luego nosotros. Ya habían dicho que ya la resurrección se había efectuado. Sí, 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 muchísimo tema. Habíamos dicho, sí. Y ciertamente es así. Juan dice, sí, Señor, ven pronto. Cuando Dios, Cristo Jesús le dice, y voy pronto y mi galardón conmigo. Juan le responde, sí, Señor, ven pronto. Porque es la esperanza bienaventurada de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto que mencionó Joan, alentaos, es alimentar esa esperanza y de mantenernos siempre alerta y de mantener esa esperanza y esa confianza de que nuestro Señor viene pronto. De que mira, tú sabes que tener el pensamiento de que Cristo viene en cualquier momento nos ayuda cada día a estar velando, estar alerta, estar conducirnos lo más santo posible, lo que Sí, estamos, nos más alineamos la palabra de Dios. sí, porque Sí. eso es lo que eso es lo que nos alienta, nos da esperanza, pero a la vez nos mantiene en alerta, nos mantiene. Y mira, algo que dice aquí el material que yo tengo aquí, cuando se habla de esperanza, no es de que una esperanza de que, yo tengo la esperanza de que, no, no, no. Cuando aquí se menciona de esperanza, es la certeza de un acontecimiento que va a suceder en el futuro, como cumplimiento de una palabra infalible de Dios, una promesa infalible de la palabra de Dios es infalible, ¿no? O sea, no hay forma, eso es, o sea, es una esperanza de algo que verdaderamente va a ocurrir. Porque a veces cuando uno dice, no, yo tengo la esperanza, es como un acontecimiento como que, que si sucede. No, 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 esto es una certeza de algo que va a suceder. Exacto. Yo tengo un estudio que dice fe para ser arrebatado. Así como Enoc fue trapuesto para no ver muerte, porque lo trapuso Dios. Dice que caminaba con Dios. Era íntegro delante de Dios.
era intachable. Un hombre, ya tú sabes, recto delante de Dios, justo delante de Dios. Y dice que no se lo llevó Dios. Eso, mire, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, el creyente debe vivir en santidad, pero también esperando esa bienaventuranza. ¿Mm? Aventurado significa dichoso, feliz, afortunado. Entonces, esa, esa esperanza, esa aventuranza, ¿verdad? Tienen que anhelarla todos los creyentes. Mira, algo importante que decía Osía, eso de esa esperanza nos ayuda a mantenernos más firmes con Dios. Y es muy importante eso porque una persona que esté esperando a Dios o a su segunda venida, ¿verdad? No peca. O sea, bueno, somos pecadores, obviamente, ¿verdad? Pero se abstiene, se trata de abstener, porque una de las condiciones para que una persona peque es tener bien lejos, o sea, peque deliberadamente, ¿verdad? Porque pecamos cada rato, reconocemos que somos pecadores, pero esa persona que anda pecando deliberadamente, lo tiene lejos que Cristo viene, porque si lo tuvieran cerca, no estuvieran pecando deliberadamente, a no ser que quisieran quedarse, ¿entiendes? Entonces eso es muy Sí, importante. Sí, y así el apóstol. hay Jesucristo en una de sus parábolas dice cuando el siervo que dejó, como el señor que dejó a su siervo atender a su casa, ¿qué dice el siervo? El siervo imprudente, oh, mi señor tarda en venir, y empezó a Ay, golpear ay, ay, sí, a sí, sus sí, sí. consiervos, a los demás consiervos, empezó a golpearlos, los compañeros, empezó a cometer una serie de fechorías y de pecados. Porque en su pensamiento dijo que su señor tardaba en venir. Y eso es un pensamiento que se tiene muy lejos en la Sí, venida. exactamente. Sí, Y Uno peca sabiendo que viene. Y el justo, dice la palabra, con dificultad se salva. Y sí. dime tú, el que lo tiene lejos. Mira, y no sé cómo estamos de tiempo, Joan, Creo pero que ya, ajá, creo que ya. sería bueno que en una sesión, Joan, hablemos también de las citas, porque bueno, yo tengo ese material aquí. Eh, o sea, ¿cuáles citas se refieren al rapto? ¿Cuáles citas se refieren a la aparición gloriosa? O sea, ¿cuál es la exacto, diferencia? vamos a ver las diferencias Sí, entre porque uno el es secreto, arrebatamiento de la iglesia. así mismo, No es uno secreto, secreto. O sea, secreto no es para... secreto, no es secreto, O sea, porque se van a dar cuenta, se van porque a dar también cuenta, eso está, exacto. porque Sí, exacto. hay una teoría que dice que es secreto, que O sea, nosotros somos los, ¿cómo que dicen? Ellos usan una palabra, sí. wow, se me fue. Los secretos, los que se van en secreto, los que no, Sí, no, porque la gente se va a dar cuenta, exacto. Lo que quiero decir es no como es, que será para los que no sean creyentes, pueden creer cualquier otra teoría conspiratoria porque no será algo certero, no será algo que ellos lo van a ver, certera. O sea, ellos no vieron que verdaderamente, ellos van a ver que uno se desapareció, pero ellos no van a ver si fue verdaderamente un extraterrestre o si fue verdaderamente el rato. Entonces, por eso es que se habla de que es secreto, porque en verdad ellos no están conscientes. Ahora, la, cuando dice todo ojo le verá, que ya es la aparición gloriosa, ahí sí, ahí todo el mundo, el que no lo creía, se va a confirmar como, pero era esto, ¿verdad? Y también otro de los acontecimientos aquí es que en el primer acontecimiento, que es el rapto, los cristianos serán raptados, pero en la aparición gloriosa no será raptado nadie, sino que los cristianos vendrían con Cristo, ¿te entiendes? Entonces, hay muchas cosas, varias comparaciones, que eso lo podemos tratar en otra sesión. exacto, sí, porque Tenemos ya más de una hora ya. Tenemos una hora. sí, 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 ya. tenemos 1 hora y 29, Ya, según yo yo veo creo aquí. que está Entonces, bien por ya la para introducción. concluir, exacto, entonces ya para concluir y terminar, eh, el rapto no será secreto, no, no, no. Imagínese usted que millones de personas han muertos, millones muertos. Entonces,
en diferentes países del mundo, esos muertos serán resucitados. O sea que será un evento. Y los vivos, porque solamente hablamos de los vivos y los muertos. Cuando se líen esos huesos, esa carne, esos tendones del cuerpo, o sea que no es secreto, sí, es un evento glorioso que se va a dar, pero no será secreto, será un arrebatamiento donde se van a dar cuenta, pero, en su segunda venida, Él viene en poder y gloria, donde ahí todo el mundo va a ver al Mesías. Y dice Zacarías que va a poner su pie sobre el monte de los olivos. Adelante, César. No, mira, de verdad que con este evento, con esta introducción que hemos dado a todos esos temas que queremos abordar, creo que hemos dejado como la intención, ¿verdad? De lo que queremos hacer. Y ojalá que las personas cuando vean este video, luego cuando empecemos la otra transmisión, se unan y que vean los demás videos, porque la intención es conversar y hablar. Y no necesariamente todo lo que hablemos aquí quiere decir que sea dogmático, que nosotros entendamos que es algo que va a suceder, así no, sino que son posibilidades lo que hablamos sobre lo que puede acontecer. Y nada, esperando que el Señor bendiga a cada uno y que estos comentarios hayan sido de ayuda para las personas a entender mejor estos últimos tiempos. Muy bien, muy bien. Entonces, nada, buenas noches a todos. Dios les bendiga y hasta la próxima. Shalom.